Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a ver la historia, el reencuentro de Jacob y José. Para esto vamos a ir a Génesis 46, versículos 28 al 30. Génesis 46, versículos del 28 al 30, que nos dice: Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Entonces, repasando un poco esos versículos, cuando estaban por llegar, se le dice a Judá que vaya hasta donde está José, este, y le dé aviso de la llegada de Jacob y de toda su familia a Gosén. Para entender el contexto del versículo 29, que ya lo hemos visto en otras lecciones, pero tenemos que reafirmarlo en esta, cuando dice que José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, imagínense ustedes las ansias, el susto que tenía, el gozo de poder volver a ver a su papá, porque para recordar todos los acontecimientos del momento que José vuelve a ver a su papá, del momento que fue vendido de Canaán, han pasado 22 años donde grandes cosas le sucedieron a José, pero recordemos que dentro de esos 22 años estuvieron que fue esclavo y después de eso llegó a ser prisionero, situaciones difíciles, complicadas que vivió hasta después de ser llamado por Faraón para interpretar un sueño y ya después de eso que le cambiara su vida. Pero dentro de eso también algo que es importante que debemos entender es que en esos 22 años José se mantuvo íntegro, no cayó, no claudicó. Adicional a esto, nos dice que el que hayan llorado largamente, como nos dice la cita, es por la felicidad que les embargaba, era el gozo. Recordemos también que en la historia que hemos visto, José era el hijo preferido de Jacob. Entonces imaginen ustedes el gozo que podía tener Jacob en este caso por volver a ver a su hijo. Adicionalmente, la frase de Jacob es muy sentida y debemos verla desde el punto de vista de paz y regocijo. Esta que dice: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Para eso debemos recordar que cuando los hijos de Jacob llegaron a decirle que ahí estaba la túnica de colores embarrada de sangre y que estaba despedazada, este, Jacob dijo: descender enlutado al Seol. Y esto es que el dolor que le embargaba haber perdido a José era demasiado fuerte. Y es que debemos recordar también que en este caso José era el primer hijo que tuvo con Raquel, la esposa amada, recordando muy bien de que eh, aunque se dan ciertas injusticias y complicaciones, debemos recordar que Jacob trabajó para su tío Labán 7 años por Raquel, pero su tío lo engañó y en lugar de darle a Raquel le da a Lea, que es la hija mayor. Y entonces cuando le reclama y le dice que es que la hija mayor, digo, la hija menor no sea primero la mayor. Y entonces le dice que tiene que trabajar otros 7 años más por Raquel. Aún así, después de que cumple la semana de bodas de Lea, se le dio a Raquel. Pero igual, entonces, al fin y al cabo, si Jacob, por quien trabajó, fue por Raquel, que era para pagar la dote, al fin y al cabo todo esto era porque la amaba. Entonces, son situaciones medias complejas porque al fin y al cabo también Lea fue esposa y de hecho recordando muy bien que de Lea viene Judá, que de Judá es que viene la descendencia de David y también nuestro Señor Jesucristo, pero la esposa amada de Jacob era Raquel y después de esto obviamente cuando muere Raquel también el hijo amado era José. Así que esto de muera yo, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives, es el gozo, es la paz, es la tranquilidad de ver a su hijo bien, saber que era su hijo amado y que estaba
con vida. Y la lección espiritual que vemos en esto es que todo sucede en el tiempo del Señor. Cuando José es vendido como esclavo y comienza a trabajar en la casa de Potifar, y ya después de eso también cae la gracia de Potifar por la esposa que trató de seducirlo y como no se dejó, lo malinformó y cae en la cárcel. Imagínense ustedes qué se hubiese imaginado José en ese momento que iba a ser el segundo señor en Egipto y menos que después iba a volver a reencontrar con su padre. Entonces, muchas veces nosotros sentimos situaciones muy difíciles, muy complicadas, realmente nos preocupamos, nos extremamos más de la cuenta, pero sin embargo, ya cuando lo podemos ver en esa amplitud de los planes de Dios, las cosas que nosotros sufrimos y pasamos y que vemos que son muy complicadas, después llegan a tener un propósito y de esa manera podemos reflexionar, como les decía, que todo sucede en el tiempo del Señor. Esperando como siempre que sea mucha bendición esta lección. Nos vemos en una próxima entrega. Que esté muy bien.